Bien, esto corresponde a la segunda parte de la primera unidad. Ahora ya nos adentraremos de fondo a la parte de morfología de un robot, dejando a un lado los antecedentes históricos del propio robot. Un robot está formado por los siguientes elementos: estructura mecánica, transmisiones, sistemas de accionamiento, sistema sensorial, sistema de potencia y control, y los elementos terminales. Ahora, a lo largo de toda la presentación se irá detallando cada uno de estos puntos. La estructura mecánica de un robot. Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos, o también conocidos como eslabones, unidos mediante articulaciones, tal como se observa en la figura. La constitución física de la mayor parte de los robots manipuladores industriales guardan cierta similitud con la anatomía del brazo humano, por lo que en ocasiones, para hacer referencia a los distintos elementos que componen el robot, se usa términos como cuerpo, brazo, codo y o muñeca. El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro o una combinación de ambas. Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto al anterior se denomina grado de libertad. Tal como se observan en la figura, se pueden observar algunos mecanismos o elementos que permiten cierto movimiento. Como se puede observar en la primera figura, la esférica o rótula, este tipo de mecanismos nos permite generar tres tipos de rotaciones. Por lo tanto, se conoce como un elemento o una articulación de 3 grados de libertad. Posteriormente tenemos un tornillo que nos permite desarrollar en la rosca un desplazamiento vertical, también conocido como un desplazamiento prismático. Entonces, cuando solamente tenemos un tipo de movimiento, entonces tenemos un solo grado de libertad en dicha articulación. En la práctica, en robótica, solo se emplean las articulaciones de rotacional y prismática. Una cadena cinemática es una serie de eslabones o barras unidas por articulaciones, tal como se puede observar en la figura. La estructura mecánica de un robot manipulador constituye una cadena cinemática. Eslabones unidos por articulaciones. Las configuraciones de cadenas cinemáticas más frecuentes son las que se muestran en las figuras. También estas ya fueron mencionadas en el primer video de clasificación atendiendo a la configuración. Y, si recuerdan, se comentó que se hacía atención a la secuencia de los tipos de articulaciones. En el robot cartesiano, como se puede observar, todas las articulaciones son del tipo traslacional o también conocidas como prismáticas. En el robot cilíndrico se tiene desde la base primero una articulación rotacional seguida de dos tipos de articulaciones traslacionales o prismáticas. Prismática y traslacional viene a ser lo mismo para que no se confundan. Ahora, el robot esférico o polar, como pueden observar, tiene su primera articulación. Nos vamos a basar para llamar primera articulación aquella que está la que está más cercana a la base. Entonces, la primera articulación es rotacional, seguida de otra rotacional y finalmente seguida de una prismática. Entonces, esa configuración o ese tipo de secuencia de articulaciones es lo que genera al robot esférico. Ahora tenemos el robot de escara, que es un tipo de robot que tiene dos, dos rotacionales y al final una traslacional. Entonces, ahora podemos observar al robot angular que tiene puras articulaciones rotacionales.
donde las articulaciones rotacionales puede variar el eje, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos presentados los tipos de configuraciones de cadenas cinemáticas más frecuentes. Ahora, para posicionar y orientar un cuerpo de cualquier manera en el espacio son necesarios 6 parámetros. 3 para definir la posición y 3 para definir la orientación, de modo que se precisarán al menos 6 grados de libertad. Esto es, se requieren 6 grados de libertad para poder colocar el objeto y orientarlo en cualquier lugar en el espacio. En la práctica, a pesar de ser necesario los 6 grados de libertad para tener total libertad en el posicionado y orientación del extremo del robot, muchos robots industriales cuentan con solo 4 o 5 grados de libertad, por ser estos suficientes para llevar a cabo las tareas que se les encomienda, que pueden ser tomar y dejar, paletizar, etc. Transmisiones y reductores. Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el movimiento desde el actuador hasta las articulaciones. El actuador es donde se genera el movimiento, ¿de acuerdo? Y necesitamos que este movimiento llegue hasta las articulaciones. Entonces, el elemento encargado de realizar esto es la transmisión. Los reductores son los encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot. Esto es, los reductores, debido a que los actuadores muchas veces generan movimientos o a velocidades muy altas, pues nosotros requerimos que el robot no se mueva a tales velocidades, y también necesitamos que el robot se mueva con o pueda tener cierta fuerza para mover ciertos elementos. Por lo tanto, los reductores nos ayudan con ambos problemas, lo cual reduce la velocidad y aumenta la fuerza. Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, es de gran importancia reducir al máximo sus momentos de inercia. Recordemos que, dada la física, nos dice que si un cuerpo se encuentra en movimiento y este cuerpo tiene una masa elevada, nos costará más trabajo poder disminuir su velocidad o eliminar su movimiento. Es por eso que si nosotros requerimos que el robot se detenga en un determinado instante de tiempo, nos puede ocasionar un daño estructural si éste tiene mucha masa o de masa innecesaria en los elementos terminales, en el extremo del robot. Del mismo modo, los pares estáticos que deben vencer los actuadores depende directamente de la distancia de la masa al actuador. Esto es por el cálculo del par. Recuerdo que, si recordarán, para calcular un par o un momento era la distancia de eje a eje. Aquí se tiene un tipo de configuración. Si requerimos una entrada y una salida del tipo circular a circular, pues el mecanismo que nos podría apoyar para este tipo de tareas sería engrane, correa dentada, cadena, paralelogramo, cable. Así también se cita los mecanismos para de circular a lineal y de lineal a circular. Accionamiento directo. Desde hace unos años existe en el mercado robots que poseen lo que se ha dado en llamar accionamiento directo, direct drive. Esto es que el eje del actuador se conecta directamente a la articulación, sin la utilización de transmisiones intermedias. Las principales ventajas serían posicionamiento rápido y preciso, simplificación del sistema mecánico. Si bien obtenemos estas dos grandes ventajas, recordemos la desventaja de utilizar el actuador conectado directamente a la articulación, la cual sería el aumento de la masa, y por ello
el aumento de los momentos de inercia, los cuales pueden producir problemas en los movimientos del robot. Actuadores. Los actuadores tienen por misión generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. De manera general, los actuadores utilizados en robótica pueden emplear energía neumática, hidráulica o eléctrica. Los actuadores neumáticos. En ellos, la fuente de energía es el aire, a presión entre 5 a 10 bar. Existen dos tipos de actuadores neumáticos: cilindros neumáticos y motores neumáticos. Normalmente con los cilindros neumáticos solo se persigue un posicionamiento en el extremo del mismo y no un posicionamiento continuo. Esto es, que cuando utilizamos cilindros neumáticos lo que deseamos es que su recorrido esté totalmente extendido o totalmente contraído dicho cilindro. No se busca un posicionamiento intermedio, debido a que un posicionamiento intermedio no es lo bastante preciso con el aire, debido a que el aire es compresible y si tenemos algún tipo de carga, este va a evitar que lo posicionemos en un lugar preciso. Por lo tanto, se busca que el pistón esté totalmente extendido o totalmente contraído. En general, y debido a la compresibilidad del aire, los actuadores neumáticos no consiguen una buena precisión de posicionamiento. Sin embargo, su sencillez y robustez hacen adecuado su uso en aquellos casos en los que es suficiente un posicionamiento en dos estados diferentes, o todo o nada, lo que había comentado, totalmente extendido o totalmente contraído. Por ejemplo, son utilizados en manipuladores sencillos en apertura y cierre de pinzas o en determinadas articulaciones de algún robot, como el movimiento vertical del tercer grado de libertad de algunos robots tipo SCAR, algo muy en particular. Actuadores hidráulicos. Este tipo de actuadores no se difieren funcionalmente en mucho de los neumáticos. En ellos, en vez de aire, se utiliza aceite mineral a una presión comprendida normalmente entre los 50 y 100 bar, llegándose en ocasiones a superar los 300 bar. Existen, como en el caso de los neumáticos, actuadores del tipo cilindro y del tipo motor, de aleta y pistones. Sin embargo, las características del fluido utilizado de los actuadores hidráulicos marcan ciertas diferencias con los neumáticos. En primer lugar, el grado de compresibilidad de los aceites usados es considerablemente inferior al del aire, por lo que la presión obtenida en este caso es mayor. Por este motivo es más fácil realizar un control continuo, pudiendo posicionar en todo un rango de valores. Además, las elevadas presiones de trabajo 10 veces superiores a la de los actuadores neumáticos permite desarrollar elevadas fuerzas y pares. Por otra parte, este tipo de actuadores presenta estabilidad frente a cargas estáticas. Frente a estas ventajas existen también ciertos inconvenientes. Por ejemplo, las elevadas presiones a las que se trabajan propicia la existencia de fuga de aceite a lo largo de la instalación. Ahora hablaremos de los actuadores eléctricos. Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos han hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales. Dentro de los actuadores eléctricos pueden distinguirse tres tipos diferentes: motores de corriente continua, motores de corriente alterna y motores paso a paso. Motores de corriente continua. Estos han sido utilizados
durante mucho tiempo debido a su fácil control. Sin embargo, tienen limitantes, las cuales es que ofrecen niveles de par muy bajos. Los motores paso a paso. Estos motores no han sido considerados generalmente dentro de los accionamientos industriales. Esto es debido principalmente a que los pares para los que están disponibles son muy pequeños y los pasos entre las posiciones consecutivas por lo general son muy grandes. Los motores de corriente alterna. Este tipo de motores no han tenido aplicación en el campo de la robótica hasta hace unos pocos años, debido fundamentalmente a la dificultad de su control. Sin embargo, las mejoras que se han introducido en las máquinas síncronas hacen que en la actualidad sea la alternativa más utilizada en los robots industriales. Ahora, en esta tabla se presenta un resumen de todo lo expuesto anteriormente en cuanto a los tipos de energía o tipos de actuadores, sus ventajas y sus desventajas. Por favor, dense el tiempo de visualizarlo y asimilarlo. Ahora hablaremos de los sensores internos. Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada precisión, velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado interno como del estado de su entorno. La información relacionada con su estado, fundamentalmente la posición de sus articulaciones, lo consigue con los denominados sensores internos, mientras que lo que se refiere al estado de su entorno se adquiere con los sensores denominados externos. Los sensores de posición. Para el control de la posición angular se emplean fundamentalmente los denominados encoder. Los potenciómetros también son un tipo de sensor de posición que por lo general no se utilizan salvo en contadas ocasiones, como lo serían para robots educacionales o de poca importancia. Esto es debido a su bajo nivel de precisión. Elementos terminales. Los elementos terminales, también llamados efectores finales, end effector, son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser tanto elementos de apreciación como herramientas. Si bien un mismo robot industrial es, dentro de unos límites lógicos, versátil y readaptable, tal como se definió anteriormente en el primer video, no ocurre así con los elementos terminales, que son en muchos casos específicamente diseñados para cada tipo de trabajo. Se puede establecer una clasificación de los elementos terminales atendiendo a si se trata de un elemento de sujeción o de una herramienta. Los elementos de sujeción más comunes son las denominadas pinzas o garras. Habitualmente utilizan accionamientos neumáticos para sujetar las piezas por presión. En el cálculo de la fuerza de agarre debe considerarse no solo el peso de la pieza a transportar, sino también su forma, el material del que está hecha, que afectará al valor de la fuerza de rozamiento con la superficie, con los dedos de la pinza y las aceleraciones con las que se pretende mover dicha pieza. En la figura se muestra dos tipos de elementos terminales que pertenecen a la clasificación de elemento terminal de sujeción, debido a que estas pretenden ser unas pinzas neumáticas para robot de 2 dedos y 3 dedos. Ahora, en esta otra figura se muestra un elemento terminal también para sujeción y con accionamiento neumático por vacío. Esto viene a ser una ventosa. Ahora, los elementos terminales como herramientas.
En este caso se muestra en la figura un brazo robótico donde en su extremo o en su elemento terminal se tiene una herramienta que esta es para hacer soldadura. En muchas aplicaciones el robot ha de realizar una operación u operaciones que no consiste en manipular un objeto, es decir, en moverlo, sino que implica el uso de una herramienta. También puede ser una herramienta de corte o una herramienta para pintar. Entonces, en esta figura se muestra una herramienta colocada en el extremo del robot y por lo tanto este elemento terminal es para realizar una tarea, que en este caso sería una soldadura al arco. Y ahora, finalmente, para concluir, en la figura se muestra un elemento terminal también del tipo herramienta que sirve para realizar tareas de pintura. Bueno, con esto concluimos los videos relacionados a la primera unidad. Entonces, muchísimas gracias.